Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir rapidito a lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 15, en el verso 21. Amén. Por ser palabras de Dios, vamos a leer bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Repito, verso 23. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, gloria a Dios, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repito el verso 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Padre, te damos gracia, honra y todo honor, Señor. Gracias por tus palabras, Espíritu Santo de Dios. Ve tomando el control. Habla a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad y poderío. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar dando este breve estudio, bajo el tema la comida espiritual. Repito, vamos a estar dando el estudio bajo tema la comida espiritual. Para entrar en este tema tenemos que entender primero qué es una comida o un alimento. En lo secular, como comida, aquellos alimentos que ingiere la persona. Amén. Pueden ser alimentos sólidos como alimentos líquidos. Los líquidos, como el nombre lo dice, son alimentos como agua, por ejemplo, jugo, etcétera. Alimentos sólidos son aquellos como arroz, aquellos que tú tienes que macar, aquellos que tú tienes que consumir de una forma paulativa para poder ingerir aquel alimento a tu estómago. Gloria a Dios. Ya la palabra comida o alimento en el mundo espiritual significa o se refiere directamente a la palabra de Dios. Por eso cuando Dios trata con Ezequiel, a Ezequiel se le enseñó lo que fueron los rollos en su cabeza. Los rollos eran pergaminos. En ese tiempo se utilizaban pergaminos para los manuscritos, para las escrituras escritas. Amén. Entonces, cuando el Padre revela a Ezequiel dicha visión,
dice la palabra, de que también Dios demandó a Ezequiel consumir aquel rollo, aquel pergamino, aquella palabra, para que de su boca saliera palabra de parte de Dios. De ahí vendría saliendo la famosa frase de que queremos escuchar palabras de Dios y no de hombre. Cuando usted, la lámpara que son los ojos, está mirando continuamente a Dios, cuando usted está como Moisés, cuando Moisés empezó el ministerio, cuando fue sacado de Egipto, bendito Jesús, Moisés siempre miró arriba, miró lo que vendría siendo la palabra, miró aquel galardón, bendito Jesús. Entonces, para nosotros llegar a consumir una comida espiritual, tenemos que identificar qué tipo de comida primero estamos consumiendo, porque hay comidas chatarras, pero hay comidas que edifican en el crecimiento y la salud del humano, por ejemplo, de la persona, ya hablando secularmente, y espiritualmente tenemos que tener cuidado con lo que ingerimos, con lo que vemos o con lo que nuestra lámpara está consumiendo, porque hay aceite que son añejos, pero hay aceite que son extra nuevos. Bendito Jesús. Bien, ya entrando en contexto de la comida espiritual, ya comprendimos lo que es una comida, ya comprendimos el por qué la comida espiritual y la necesidad de importancia de mantener una dieta espiritual balanceada entre lo que sí podemos comer y consumir y lo que no podemos consumir. Amén. Vamos a ir rapidito al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, a la altura del verso 4. Gloria a Dios. Leemos bajo la misma comunión. Amén. Él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Este contexto bíblico es muy conocido en lo secular y en lo espiritual también. Cuando Jesús está siendo tentado, cuando Jesús está siendo provocado por la necesidad que hay en el momento, una necesidad física, no una necesidad espiritual, porque muchas personas pueden confundir la necesidad física con la necesidad espiritual. Por eso tenemos que dividir entre las necesidades espirituales y las necesidades físicas. Las comidas físicas no se parecen a las comidas espirituales. Cuando Cristo le responde al enemigo Satanás, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, cuando Él le responde: no de todo pan vivirá el hombre, Él le está contestando: no de toda necesidad humana vive el hombre, sino que este más bien vive de toda palabra manifiesta por Dios. Recordemos en el libro de Juan, capítulo 1, donde habla sobre el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Cristo también. Cuando Juan dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, y aún más para adelante en el verso, y aún el verbo vino a ser lo que corresponde, nosotros no les recibimos. Amén. Él vino a lo suyo, mas los suyos no les recibieron. Bendito Jesús. Es decir, que el pan, aquel maná de vida, vino a nosotros a darnos una desintoxicación, lo que se conoce como un emparche en lo natural. Cuando estamos emparchados, contaminados de comida chatarra, de cosas que no edifican, de cosas que no nos llenan, entonces Cristo llega
con la medicina, con el colirio, para limpiar nuestra vista espiritual y para darnos sanidad interna y físicamente. Porque de nada vale que tú ganares el mundo y todo lo que tiene el mundo y te ofrece el mundo, si al final tu hombre espiritual está muriendo. Vamos ahora a leer en el libro de Juan capítulo 6, a la altura del verso 51. Leemos bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, aleluya, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto, os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Verso 54 leemos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero el contexto, pequeña conversación entre Jesús y los fariseos y los escribas, aquellos que sabían de la dogma, aquellos que sabían de la palabra. Ellos conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Algo muy diferente entre conocer y aplicar. Gloria a Dios. Cuando Jesús les dice a ellos que es el pan de vida, el mismo pan que sus ancestros, desde la historia de Éxodo, Moisés, él le dice: yo fui aquel pan que descendió del cielo, mas este pan ahora viene a vosotros, Jesús quiso decirle. Pero ellos, aún viendo el verbo manifestado, Juan capítulo 1, ellos aún viendo el verbo hecho carne, no creían, porque para ellos era una locura. Por eso dice la palabra que este evangelio es locura para los que se pierden, mas para aquellos que están en Dios es poder de Dios. Amén. Entonces, para entender esta ciencia hay que desglosar cada palabra. Jesús, cuando dice que si ellos no comen de su carne, no tendrán ni siquiera vida eterna, es porque primero, para Cristo entrar en la persona, tiene que haber un sacrificio. ¿Cómo así? Sí, es como cuando tú estás emparchado y el doctor te dice: hay que hacer un diagnóstico. Cristo les está haciendo un diagnóstico y les da la respuesta del emparchamiento para que puedan salir del problema. Entonces, cuando Cristo les dice a aquellos que saben de la palabra, pero no la viven, le dice: es necesario que ustedes, todos ustedes, dejen la sabiduría aparte y se arrepientan. Y es necesario que reconozcan de que yo soy el que soy. Yo soy el enviado por Dios. Yo soy el Hijo. Yo soy aquel por el cual los pecados serán blanqueados, serán quitados. Aquella mancha de pecado será quitada, pero es necesario sacrificar el viejo hombre, es necesario sacrificar la carne humana, es necesario morir para que el Cristo viva en mí. Entonces, cuando Cristo vive en mí, todo lo viejo pasará, pues cuando Cristo mora en una persona, aún lo que creemos perdido es restaurado. Gloria a Dios.
Por eso Cristo le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero. Es decir, que la muerte no tiene nada que ver con nosotros porque ya Cristo pagó el precio. Que el sacrificio donde Abraham, me estoy yendo para atrás ahora, en Génesis, cuando Abraham está dando a sacrificio el cordero. Cristo es el cordero inmolado, el que quita los pecados. Cuando Cristo llega, cuando Cristo provee el cordero, cuando Cristo es el que provee el sacrificio, aleluya, entonces ahí es que viene entrando la gracia. Ahí es cuando la gracia de Dios es manifiesta a través del Cordero, el cual quita la mancha y limpia los pecados. Así como el salmista David en Isaías capítulo 1, verso 18 dice: Jehová, venid a mí con todos sus pecados y yo lo limpiaré como el blanco de la lana. Vamos a leer en el libro de Éxodo, repito, libro de Éxodos, capítulo 3, a la altura del verso 14. Repito, Éxodo 3, a la altura del verso 14. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando Dios demanda una palabra, cuando Dios entrega un mensaje, Dios también se ocupa de la palabra. Dios también se ocupa del mensaje, tanto del mensajero, quien envía la carta, como del mensaje, la carta enviada. Cuando Dios le dice a Moisés: dile a Faraón, dile a Ramsés que yo soy, te envía, también es reconfirmándole a Ramsés quién es Dios, porque en esos tiempos a todo también se le ponía nombre. Habían dioses del sol, habían dioses de tierra, habían dioses de aire, habían dioses de todo, literal, mis hermanos. Por eso Dios también proveyó de un nombre, porque si Dios no provee de un nombre, de un acta de nacimiento, una legalidad en el mundo espiritual, entonces el diablo provee la comida superficial. ¿Cuál es esa? La comida que se parece a la comida de Dios, pero es la comida natural, aquella que contamina el alma, aquella que sacia las carnes, aquellas aquellas cosas que el humano no entiende, aún viendo no comprende, de que son sobrenatural. Gloria a Dios. Vamos a ir en Juan capítulo 4, verso 14. Amén. Dice la palabra, Jesús respondiendo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahí ya Jesús está hablando con la famosa historia de aquella mujer que está en el pozo. Gloria a Dios, la cual no entiende quién es Jesús. Pero Jesús, entendiendo la vida de esta mujer, entendiendo la comida espiritual que esta mujer ha recibido, Jesús le suelta esta ciencia, le dice: pues si tú también conocieres de quién te pide de beber, tú ni siquiera dudarías. Gloria a Dios. Entonces miren, cuando Cristo, ahí mismo en el verso 14, le dice: en mí, es decir, el agua que yo te daré, no solamente es mía, sino que también brota de lo que es Jesús. Cuando él dice: agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, vuelve y replica, será en él una fuente. Es decir, que todos somos fuente, así como también somos fuentes de vida en Cristo Jesús, como luminares que alumbramos las tinieblas, luminares que alumbramos las vidas. Se cumple la palabra
de uno de los apóstoles que resalta lo de la fuente. Cuando Santiago se refiere a una fuente de agua donde emanan dos tuberías, donde emanan dos tipos de agua, dulce y salada o amarga, bendito Jesús. Entonces, cuando un creyente se encuentra en una comida espiritual, ya ven que esto va tomando un poquito de color. Cristo nos da el agua, Cristo nos da la comida sólida, Cristo también nos da la comida líquida. Por eso hay comidas superficiales y hay comidas espirituales. Y hay que saber elegir por cuál comida estamos escogiendo. Porque el agua que da Cristo es la que no da sed. El agua que da el diablo y los demonios ofrecen es el agua que tú la bebes ahora, pero no te sacia. El agua que el mundo da es pecado. Es decir, que si tú vives una vida continuamente de pecado, por más que tú quieras saciar el pecado, saciar esa abertura en tu vida, tú no vas a poder lograr resistir, porque aquel que venció, dice la palabra, fue Cristo, no fuimos nosotros. Cristo fue que venció aquel pecado en aquel madero, no fuimos nosotros. Fue Cristo quien se puso por cordero por la causa de sus hijos. Amén. Entonces vamos a leer en Juan 14. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Muchas veces va a suceder de que cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad de escuchar palabras de Dios, siempre vendrán algunos lobos rapaces, lo que la Biblia llama como personas que cambian la comida espiritual por comida superficial. Te venden la palabra como si fuese, pero tú tienes que pesar la palabra, como dice las escrituras, pesen los espíritus, pesen las cosas, tienen que tener discernimiento, discernir con qué intención tú me estás diciendo esto, porque hay palabras que pueden significar una cosa, pero en el mundo espiritual pueden darte libre acceso a los demonios o a los demonios a tu vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando Cristo dice, mi paz os dejo, y la paz que yo te doy no es como este mundo, es porque Cristo te está dejando en claro de que si el mundo te está ofreciendo comida superficial cuando estás en necesidad, es porque esa comida no fue enviada por el cielo. Recuerda que la comida que es enviada por el cielo es para que tú sigas caminando, no para que tú retroceses. Entonces, cuando Dios manda a un mensajero a darte una palabra, es para que tú comas y camines, no para que tú tengas y retrocese, porque el diablo le ofrecía riqueza a cambio de ¿qué? De parar el propósito de Dios. Toda palabra que frene en tu vida el propósito de Dios no es una comida espiritual del cielo, es una comida espiritual presentada por demonios. Porque toda comida endemoniada primero se presenta ¿a quién? A quien la cede, a quien la indaga en el mundo de los espíritus. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 10:27. Gloria a Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Es decir, que todas las limitaciones humanas que tenemos, por eso dice la palabra, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tus debilidades. Muchas personas queremos caminar en el desierto cuando Dios nos dice, detente, toma un poquito de comida y sigue caminando, porque hay personas que quieren lograr las cosas bajo su propia fuerza, cuando esto no es del que quiere ni el que puede tampoco, sino del que Dios tenga misericordia para que pueda seguir caminando, porque las ofertas satánicas que el diablo ofrece y que los diablos ministran a las mentes de las personas, muchas veces también cristianos, es para que ellos cedan a vender la palabra, para que ellos cedan a vender el mensaje que el cielo encomendó, que fue llevarle la comida a aquel que está padeciendo en el desierto. Porque si Agar no hubiese recibido el agua, no hubiese procedido a ver la bendición. Entonces somos canales, aquellos canales que Cristo dijo, somos fuentes de agua. Por medio de Cristo somos la fuente que llevará a otros que necesitan de esa agua para que el yugo, aquel yugo de esclavitud, aquel peso que ellos sienten en su alma, aquella negligencia que muchas veces el diablo les pone en su mente de que no pueden lograr el cambio, de que no pueden salir de la vida en que están viviendo, tú puedas ayudarlo. Tú puedas extenderle la mano a través de la unción, a través del Espíritu Santo de Dios, el cual quita, el cual rompe el yugo, el cual deshace las obras, las ligaduras satánicas que el diablo impuso en las personas. De ahí Jesús dice en Apocalipsis capítulo 21, a la altura del verso 5, el mismo Cristo dice estas palabras y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, que Cristo no está mintiendo cuando Él dice que del barro en que nosotros nos encontrábamos en el mundo, Él hace nuevas criaturas, Él forma nuevas vasijas, porque en manos del alfarero Él destruye las obras que para nosotros fueron correctas, pero para Él fueron totalmente incorrecta. Por eso a veces cuando Cristo quiere desintoxicar a la persona se resiste a la desintoxicación porque duele. La desintoxicación espiritual duele porque lo que tú creías no es como es, porque Cristo te está dando a saber por medio de la sabiduría no carnal ni humana, sino la sabiduría de su Padre, de que tú tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a Lucas capítulo 24 a la altura del verso 49. Leemos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto. Es decir, que todo poder dado desde aquí la tierra es un poder engañoso. Aquellos poderes donde dicen, yo veo los muertos, yo hago esto, no. Esos poderes no fueron dados desde el cielo. Esos poderes de la tierra son limitantes. Por eso los brujos aún reconocen de quién es el poder, porque sobre Dios no hay otro alto. Y por encima del alto de Satanás está Dios, mas por encima del alto de Dios no está nadie, porque Jehová fue quien creó a Satanás. Amén. Eso es como una casa que tú edifiques. Y que la casa quiera decir de que ella es tu dueño. Cuando tú, que eres el constructor de la casa, fuiste el que puso no solamente la materia, sino que también proyectaste el diseño. Y cuando el diseño se revela en contra de quien es el creador tiene que quitarle la potestad delegada
para que no se crea mayor, porque el creador reconoce de que ya su acta está ahí. Por más de que diga que no, ya el acta está ahí, porque el diseño fue puesto por él, no fue puesto por los hombres. Amén. Entonces miren, cuando la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 24 de que es necesario de que los discípulos se quedaran unánimes, esa es la palabra clave, de que todos permanecieran en unidad, de que todos se edificaran los unos con los otros, de que todos se sobrelleven, de que algunos que son poca fe puedan sobrellevar la fe que otros tienen, según Romanos capítulo 14, verso 1, que tenemos que sobrellevar la fe de los más pequeños, de los más débiles. No podemos atacar a aquellos que Cristo está desintoxicando, porque es a su tiempo, no es al tiempo de los hombres que Cristo lo hará. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice en el libro de Joel, capítulo 2, de que en los últimos tiempos, en los postreros días, Dios derramaría de su Espíritu Santo. Amén. Dios, cuando derrame este Espíritu, aún los niños, aún los más chiquiticos, los que nadie dijera, wow, pero este niño tiene conocimiento de la palabra, wow, este niño está alimentado espiritualmente, van a profetizar, van a hablar nuevas lenguas, van a ser aquellos chiquitos que Dios va a usar, porque los grandes se están enalteciendo como Satanás, y los que se enaltecen como Satanás, Dios lo baja, Dios los humilla y Dios los doblega, para que todo aquel, como dice la palabra, para que todo aquel, sea pequeño, grande, se postre delante de Dios, Creador. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es necesario que recibamos los ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 37 y 39. Es necesario que seamos llenos. Cuando tú crees en Cristo Jesús, entonces morará sobre ti el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de fuego, el Espíritu Santo que transforma, el Espíritu Santo que escudriña, el Espíritu Santo que te exhorta, el Espíritu Santo que te enseña, que te adoctrina, aquel que aún nosotros no sabiendo orar, dice la palabra, Él es quien nos ayuda. Es decir, que nosotros humanamente ni podemos hablar con Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios es quien nos edifica sobre los reinos celestes. Aunque nosotros estemos sentados en reinos celestes mediante Cristo, a través del Espíritu Santo, que es el remisor, es el que manda la señal para arriba, es que nosotros podemos entender el lenguaje espiritual, porque Él es como el traductor de Google, que tú no entiendes inglés, Él te traduce el inglés para que tú lo entiendas. Aquellas cosas espirituales que tú no entiendes, Él te la discierne, porque aún los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo de Dios quien los comprende. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero para lograr ese cambio tenemos que provocar a Dios. Provocarlo no de boca, sino provocarlo con la fe, provocarlo con la veracidad, provocarlo con lo que Cristo llama un toque, provocarlo no solamente con empujones como hacían algunos de los que oprimían a Cristo en Lucas capítulo 8, verso 43 en adelante, donde habla ya de la mujer del borde del manto. Cuando esta mujer se decide tocar a Cristo, es porque ella decidió cambiar la forma en que el diablo la estaba golpeando. Cuando tú te decides en decirle a Cristo, yo voy con todo, no me importa el alimento espiritual que tengo, así como la cananea, no me importa de dónde yo vengo, lo que me importa es que tú me desintoxiques y me dé un chin de esa agua que tú tienes. Yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que tú me santifiques. Yo quiero que tú vivifiques mi espíritu y renueves no solo mi corazón, sino que tú me hagas uno
contigo, para que todo aquel que me vea me diga, wow, tú tienes un poco de Jesús, tú te pareces a Cristo, tú te pareces a aquel que murió en el madero, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, vamos a leer ya para terminar, aleluya. Hebreos capítulo 5 a la altura del verso 11, vamos a leer bajo comunión del Padre. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todos aquellos, amén, todo aquel que participe de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, gloria a Dios. Cuando el apóstol le está corrigiendo a esta iglesia, es porque ellos quieren tener un alimento espiritual muy avanzado a la edad que tienen. Tú nunca puedes darle a un bebé comida sólida si el tiempo de este niño es comida líquida, bendito Jesús. Entonces él les trata de explicar esto de una forma natural, porque independientemente de la capacidad espiritual que tiene el apóstol, ellos no van a entender la capacidad espiritual, ya que para ellos las cosas que él le enseña son difíciles de ver, por cuanto ellos no han creído, por cuanto ellos aún no han obedecido. Entonces la promesa, aquella visión espiritual, aquella ceguera espiritual que Dios provocó sobre ellos, no le es revelado, porque todavía no es el tiempo de Dios para que ellos disierten la palabra de una forma profunda. Por eso él les llama niños espirituales, porque aún siendo niños ellos quieren más. Y Dios no te niega más, obviamente que no. Pero tú tienes que adaptarte a lo que Dios te da. Porque muchas cargas Dios no te la puede dar. Dios no puede dar carga a aquellos que no la pueden llevar. Por eso Isaías 6:9 dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Es decir, que la verdad que nos hace libre, que es Cristo, Él es quien nos da no solo el pan, no solamente la vida, no solamente los condimentos sólidos y líquidos, sino que también es quien nos capacita. Él es quien nos trata con el Padre. Él es quien pone nuestras necesidades al Padre, porque todo lo que pidáis, dice Jesús, en su nombre, pues le será dado. Aquí en la tierra, bendito Jesús, todo lo que tú atares aquí en la tierra también será desatado allá en los cielos. Por eso tenemos que creer como que si ya fuese. Tenemos que creer lo que estamos diciendo a Jesús. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muchas personas se afanan por conocer el mundo espiritual, pero aún no se afanan por obedecer la palabra. Aún no se afanan por tirar rodilla en la palabra. Aún no se afanan por buscar el maná de madrugada, sino que ellos quieren la leche. Quieren la leche con algo sólido, porque a los niños también se les da un poquito de leche con lo que vendría siendo el cereal, para que se vaya formando más rápido los huesos. Pero los huesos espirituales, en este caso, primeramente va la leche y después viene el otro condimento sólido, porque si tú no estás preparado para la batuta que viene, porque esto es como un boomerang, el mundo espiritual es como el boomerang. Cuando tú oras,
tú estás tirando piedra a las tinieblas. Y si tú le das piedra a algo que tú no ves, a algo que tú no conoces, eso que tú no conoces te puede hacer la guerra, te puede contrarrestar. Tú puedes llamar a algo que tú no tienes. Tú puedes activar maldiciones que tú no tienes a través de oraciones que no tienes conocimiento. Por eso todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús creyendo, dice la palabra, y todo lo que tú atares aquí será atado allá. Todo lo que tú desates aquí también será desatado allá. Tú tienes que tener conocimiento de la palabra para tú desatar lo que quieres atar allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya para terminar, Mateo 13:14. Jesús diciéndole a los escribas y fariseos la misma cosa que Isaías mencionó. De oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Para tú persistir en la palabra de Dios, primero tienes que pedirle a Dios: desintoxícame, enséñame la palabra de vida eterna. Quítame todo empalche espiritual, desintoxica mi vida. Segunda de Pedro capítulo 2:18. Quítame toda palabra de maestros falsos, aquellos maestros apóstatas, aquellos que adulteran la leche espiritual, aquellos que están dando leche contaminada a personas que deberían ya de ser maestros. Amén. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Padre, te damos la honra y la gloria. Amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.